Rusia prepara un ataque inimaginable, de esos que dan miedo solo con pensarlo. El clima es de pánico incluso en Berlín. Los expertos advierten, los sistemas de defensa antiaérea podrían no resistir. Mientras tanto, China ya estaría canalizando todo su apoyo logístico y militar exclusivamente hacia el Kremlin. Moscú, que parecía estar en camino hacia la victoria, ahora ve esa posibilidad de escaparse de las manos. Con ello, el sueño de restaurar la antigua Unión Soviética parece cada vez más lejano. ¿Será esta la oportunidad para detener de una vez el avance ruso o estamos a punto de presenciar la ocupación de regiones enteras de mayoría rusoparlante? Una guerra en dos frentes podría estar a punto de estallar. La gran duda es, ¿la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tendrá tiempo suficiente para prepararse? ¿Cuánto tiempo queda? Después de 7 meses de silencio, Azerbaiyán rompe el silencio de forma explosiva y ataca directamente a Moscú. Se desata un escándalo internacional. Está Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, ahora en curso de colisión con Vladimir Putin. ¿Cuál será el desenlace de este enfrentamiento? En medio de toda esta tensión, miembros influyentes de la élite política rusa, los llamados boyardos, parecen estar volviéndose contra el presidente. ¿Quién se atrevió a desafiar al hombre más poderoso de Rusia? ¿Y qué puede suceder a partir de ahora? Las noticias más urgentes y relevantes del momento, con detalles exclusivos, estás viendo el informativo Línea de Frente, trayendo los hechos más recientes de Ucrania y del escenario internacional, con más claridad y anticipación que cualquier otro canal, todo lo que necesitas saber. Hoy. Y atención, el año 2027 podría convertirse en un hito crítico en la historia reciente. Según un reportaje publicado por el periódico alemán Bild, Estados Unidos y la Unión Europea tienen como máximo 1 año y medio para prepararse ante la posibilidad real de un conflicto militar global que involucre a Rusia y China. Durante una conferencia de defensa realizada en Wiesbaden, Alemania, el comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general Christopher G. Caboli, conocido en el ámbito militar como Alexus Grinkevich, lanzó una advertencia contundente. Si el presidente de China decide iniciar una operación militar contra Taiwán, es muy probable que sincronice esa acción con Vladimir Putin. Este escenario abre paso a una escalada simultánea de tensión en dos frentes distintos, algo que cambiaría por completo el equilibrio de fuerzas en el planeta. Según el propio general, para mí, eso significa que todo puede comenzar al mismo tiempo. Vamos a necesitar absolutamente todo, cada armamento disponible, todo el equipamiento y todo tipo de munición que podamos conseguir. Mientras tanto, el diario Bild informa que, en los bastidores del gobierno alemán, crece la preocupación por la posibilidad de que Rusia provoque un conflicto directo con alguno de los países más pequeños que integran la OTAN ya en 2027. Y la explicación es simple. Según cálculos internos, los países de la alianza solo alcanzarán su plena capacidad de defensa en 2029. Hasta entonces, el bloque permanece vulnerable. La advertencia es grave y no proviene de analistas o expertos independientes. Proviene directamente de la propia OTAN, de fuentes militares oficiales, y el tiempo se está agotando. Rusia estaría preparando un ataque sin precedentes. Un ataque con una cantidad impresionante de drones. Parece el guión de una distopía, pero se trata de una advertencia real y oficial. De acuerdo con el jefe del Centro de Monitoreo de Ucrania en el Ministerio de Defensa de Alemania, Moscú planea lanzar una ofensiva a gran escala con hasta 2.000 drones simultáneamente contra territorio ucraniano. La evaluación proviene de un general de división del Bundeswehr, el ejército alemán, quien advierte: los sistemas de defensa aérea simplemente podrían no soportar una oleada de miles de drones Shahed al mismo tiempo.
Actualmente, los ucranianos afirman que logran interceptar cerca del 80% de los objetivos. Pero si, por ejemplo, se lanzan 700 drones y decenas de misiles de crucero contra un solo punto, y aunque solo el 20% logre atravesar las defensas, el impacto será devastador tanto para instalaciones militares como para la infraestructura energética e incluso objetivos civiles. Y según el general, esta estrategia es intencional. Sin embargo, al analizar la historia militar, se percibe que esta táctica rara vez ha tenido éxito. Apostar por este tipo de ataque masivo, según él, es históricamente ineficaz. Otro punto importante que destaca: usar misiles carísimos como los Patriot para interceptar drones relativamente baratos no tiene sentido. Un dron ruso puede costar entre 30.000 y 50.000 euros, mientras que un solo misil Patriot supera los 5 millones de euros. Por eso, el general defiende que Ucrania necesita con urgencia medios de defensa baratos, pero eficaces, con costos que se sitúen entre 2.000 y 4.000 euros por unidad. También subraya otra posible línea de contención: realizar ataques en territorio ruso apuntando a bases aéreas, casas militares y fábricas de armamento. Otro factor preocupante es el papel de China. Según el general, Pekín suspendió completamente el suministro de componentes para drones destinados a Ucrania. Ahora, esos materiales estarían siendo exportados exclusivamente a Rusia. Con eso, Ucrania se ve aislada y sin acceso a un recurso crítico para su defensa aérea. Si se confirman estas informaciones, el país podría enfrentar una de las mayores ofensivas aéreas desde el inicio de la guerra. La gran cuestión es: ¿cómo va a reaccionar Occidente? ¿Cuándo? ¿Y con qué tipo de respuesta? ¿Habrá alguna reacción? ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanos tu comentario aquí abajo. Mientras todo esto sucede, en Moscú y en la región metropolitana de la capital rusa, la versión oficial es que todo está bajo control. Según las autoridades, todos los drones lanzados contra la ciudad habrían sido derribados. Pero hay reportes de casas y coches incendiados en los alrededores. La noche fue intensa en los cielos de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que en solo unas horas se habrían derribado 93 drones en 9 regiones del país. Solo en la región metropolitana de Moscú fueron interceptados 19 drones, de los cuales 16 fueron derribados mientras se aproximaban a la capital. De acuerdo con el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, la ofensiva duró alrededor de 2 horas. Uno de los drones habría sido derribado sobre Zelenograd, uno de los distritos de la ciudad, y los restos provocaron un incendio. Como medida de seguridad, todos los aeropuertos de la capital, Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo y Zhukovsky, suspendieron temporalmente sus operaciones. Imágenes que circulan en canales de Telegram muestran el impacto en el aeropuerto de Vnukovo, con pasajeros desesperados ante la falta de información. Una pasajera, indignada, relató: «Perdí 3 vuelos a Estambul y Venecia. Ahora me están cobrando un recargo de $980 por cada billete. ¿Qué está pasando? ¿Ninguna información oficial?» Este ya es el segundo ataque en menos de 24 horas. La noche anterior, los militares rusos afirmaron haber interceptado otros 40 drones en 7 regiones distintas. Según la versión oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, fueron derribados 133 drones en un solo día. Como es habitual, las autoridades rusas no divulgaron información sobre daños o víctimas, y el gobierno ucraniano tampoco se pronunció sobre el episodio. Pero, por el volumen y la frecuencia de los ataques, todo indica que los objetivos están cada vez más cerca del centro del poder ruso, concretamente del Kremlin. La pregunta que queda en el aire: ¿quién controla realmente el espacio aéreo sobre Moscú? ¿Será que el discurso de proteger a la población rusoparlante
está sirviendo como pretexto para justificar una escalada militar y posibles ocupaciones en un futuro cercano? Mientras tanto, en Moldavia, un nuevo escándalo político gana fuerza. La Comisión Electoral Central del país rechazó el registro del bloque electoral Victoria, creado bajo el patrocinio del oligarca prófugo Ilan Shor, con fuerte apoyo del Kremlin. Oficialmente, la decisión se basó en violaciones de la legislación electoral. Pero, entre bastidores, la acusación es otra. El bloque intentaría, en la práctica, reintroducir en la política moldava un partido anteriormente prohibido con ayuda directa de Moscú. Según la comisión, el propio Ilan Shor, condenado por la justicia y actualmente prófugo en Rusia, sería el mentor detrás de la creación del bloque e incluso anunció oficialmente su fundación durante un congreso realizado en Moscú. Durante ese congreso, Ilan Shor, el oligarca moldavo prófugo, defendió abiertamente una alianza con Rusia y lanzó duras críticas contra las autoridades de Moldavia. El bloque político creado bajo su tutela está compuesto por 4 partidos que ya enfrentan procesos judiciales en curso. La principal figura de la alianza es la gobernadora de la región autónoma de Gagausia, Evgenia Gutzul, quien actualmente enfrenta una posible pena de hasta 9 años de prisión. El evento contó con la presencia de varias autoridades rusas, entre ellas el diputado de la Duma estatal, Leonid Slutsky, además de otras figuras conocidas por el público ruso. El hecho de que el Congreso haya tenido lugar en territorio extranjero, sin supervisión de la Comisión Electoral de Moldavia y con apoyo logístico de entidades vinculadas al gobierno ruso, levantó fuertes sospechas de financiación ilegal, lo que infringe directamente las leyes nacionales. La decisión de la Comisión Electoral Central de prohibir el registro del bloque provocó una ola de protestas. Los seguidores de Shor denuncian persecución política, pero el gobierno se mantiene firme. Por primera vez en mucho tiempo, Moldavia establece un bloqueo claro y contundente al avance de la influencia de Moscú y lo hace en vísperas de las elecciones parlamentarias más decisivas de la historia reciente del país. Mientras tanto, otro escándalo empieza a ganar repercusión internacional. Azerbaiyán rompe el silencio y anuncia que llevará a Rusia ante tribunales internacionales. La declaración fue hecha por el presidente Ilham Aliyev durante un foro de medios en Hankendi. Se refería al trágico accidente de un avión de la aerolínea Asal ocurrido el 25 de diciembre de 2024 en los alrededores de Aktau, Kazajistán. En ese accidente murieron 38 personas, entre ellas 7 ciudadanos rusos. Según la versión de Bakú, todo comenzó con una interferencia externa en la región de Grozny que habría causado la pérdida de control de la aeronave. Desde entonces han pasado 7 meses y hasta ahora ni respuesta oficial ni indemnización. Solo una investigación en curso sin conclusiones. Aliyev fue directo. Acusó a Moscú de omisión, exigió públicamente un reconocimiento de culpa, compensaciones a las familias de las víctimas y el reembolso de los daños causados a la aerolínea. Vale recordar, inmediatamente después del accidente, el Kremlin llegó a admitir que, en el momento del intento de aterrizaje, la región estaba siendo blanco de ataques de drones ucranianos. Putin incluso llamó por teléfono a Aliyev y expresó sus condolencias. Pero todo quedó ahí, no se hizo nada más. Al cerrar su discurso, Aliyev también comentó sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. De forma indirecta, dejó claro que la paciencia no siempre es una virtud y concluyó con una frase contundente: jamás acepten la ocupación. Nosotros no la aceptamos y vencimos. Y ahora surge una nueva posibilidad. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la guerra podría terminar ya la próxima semana, si las negociaciones avanzan. En su discurso nocturno, Zelensky reveló que Kiev
propuso un nuevo ciclo de negociaciones con Moscú que debería tener lugar en los próximos días. El mensaje fue transmitido directamente al lado ruso por Rustem Umerov, recientemente nombrado secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania. Aunque la posibilidad sea pequeña, existe. No se ha revelado ni el lugar ni la fecha exacta de esta nueva tentativa de negociación. Lo que se sabe es que Ucrania y Rusia ya se habían reunido 2 veces en Estambul y el último encuentro ocurrió recientemente a principios de junio. También se está discutiendo una nueva ronda de intercambio de prisioneros y los contactos con representantes rusos continúan en curso. Sin embargo, un alto el fuego aún está lejos de concretarse. Las posiciones de ambas partes siguen siendo extremadamente distantes cuando se trata de una tregua y el Kremlin se niega incluso a debatir esa posibilidad. En la última ronda de conversaciones, Ucrania y Rusia intercambiaron memorandos, es decir, borradores preliminares con propuestas para un posible alto el fuego. Pero en el campo de batalla no hay señales de tregua. Rusia continúa lanzando ataques y Ucrania responde con drones en territorio ruso. Las negociaciones pueden representar una oportunidad real de avance, pero eso solo será posible si Moscú acepta dialogar. Por ahora, del lado ruso, silencio total. Y mientras la tensión continúa en los frentes de batalla, otro conflicto, esta vez interno, estalla en Bielorrusia. ¿Los boyardos se han vuelto contra el zar? ¿Quién fracasó en la campaña de cosecha? Un escándalo estalló en vivo durante una videoconferencia convocada por Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, precisamente para tratar los fracasos del sector agrícola. Durante la reunión, el jefe del Comité Estatal de Control, Vasily Gerasimov, acusó directamente a las autoridades de la región de Vitebsk de ocultar deliberadamente la falta de mano de obra en el campo. Los representantes locales lo negaron todo, y fue entonces cuando Lukashenko perdió la paciencia. ¿Cómo que se les prohibió pasar la información? ¿Y dónde está ese burócrata que ocultó los datos?, disparó el presidente. Gerasimov respondió: el primer vicegobernador prohibió a sus subordinados proporcionarnos cualquier información verbalmente. Lukashenko siguió, exaltado: ¿y dónde está ese primer vice? ¿Por qué no está ya caminando esposado por Minsk? O por lo menos detenido en algún lugar lejano. Si eso ocurrió, ¿por qué sigue libre? Gerasimov confirmó: sí ocurrió. Fue poco antes de la conferencia. Es verdad. Lukashenko retrucó: un momento, ¿cómo que no es verdad? ¿Es o no es? Ante toda esta confusión, surge la pregunta: si tanta histeria se apoderó del gobierno, ¿será que el problema en el campo es aún más grave de lo que imaginábamos? Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias también por tu confianza. Si puedes, deja tu comentario, tu like y comparte este video. Eso nos ayuda a crecer y a llevar la información a más personas. Por hoy es todo. Hasta la próxima y que lleguen buenas noticias.